Salud, yo me llamo Yair y el día de hoy les voy a explicar un tema que a veces puede ser algo complicado para ciertas personas, que es el subjuntif présent. Muchas veces genera dudas, pero es un tema que utilizamos bastante en el español y en francés también es muy importante. Entonces, para evitar generar confusiones, en este video se los voy a explicar con conceptos básicos que sean fáciles de entender y sobre todo les voy a enseñar ejemplos para que puedan comprenderlo de mejor manera. En este mismo canal también van a tener el mismo video pero con la explicación completamente en francés en caso que ustedes necesiten para alguna presentación o alguna clase o alguna exposición, ustedes puedan usar ese video como una guía. Ok, vamos a continuar. ¿Qué es el subjuntif présent? Cuando hablamos del subjuntif présent decimos que es un modo verbal que se utiliza para expresar el deseo, la duda, una necesidad, una emoción o la probabilidad o una acción incierta. A ver, como les mencioné anteriormente, nosotros en español utilizamos bastante el subjuntivo. Les voy a dar un ejemplo para que me entiendan. Eh, digamos que se reúnen con un amigo y ustedes les dicen, estoy contento que tú estés aquí. Ya, esa frase, esa oración está utilizando el subjuntivo para expresar una emoción. Ya más adelante me van a entender. Les voy a ir explicando primeramente la estructura y vamos a pasar con más ejemplos. Ok, antes de continuar con la conjugación del verbo en subjuntivo, tenemos que saber que siempre vamos a utilizar una frase para introducir este tema. Aquí hay algunos ejemplos de las más comunes, sin embargo tienen que saber que hay varias que se pueden usar en francés para distintos temas, para distintas intenciones, para expresar emociones, como les dije anteriormente, dudas, etc. A ver, aquí tenemos algunas. Partamos con esta aquí. Il faut que es una de las más habituales. Si pueden observar, siempre vamos a comenzar estas frases con un sujeto, vamos a tener luego un verbo y vamos a tener finalmente el que. Esto es muy importante. El que tiene que ir sí o sí antes del siguiente sujeto en la oración. Y esta nos va a revelar que estamos hablando del subjuntivo. Va a ser una palabra clave, por así decirlo. A ver, vamos a ver estas que son de las más comunes en francés. Il faut que significa es necesario que. Je veux que significa quiero que. Je doute que significa dudo que. Je suis content que. Estoy contento o contenta de que. Recuerden que en el francés utilizamos la E al final cuando estamos conjugándolo en el caso del femenino. Il est possible que. Es posible que. Ya, estas son frases. Recuerden siempre, empezamos con un sujeto, terminamos con el que y ya después del que vamos a utilizar un segundo sujeto en la oración, pero es importante que sepan que este sujeto, el segundo sujeto, que es del que vamos a hablar en la oración, tiene que ser diferente a aquel con el que empezamos la frase. Ya vamos a ver más adelante. Ok, vamos a continuar con la conjugación del subjuntivo. Para conjugar el subjuntivo vamos a partir de la raíz del verbo conjugado con la tercera persona del plural. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a il y a él en el plural, que terminan en s. Para conjugar el subjuntivo vamos a tener que conjugar el verbo en presente. Aquí tenemos un ejemplo con el verbo parler, que es hablar. Il parle. Si ven aquí, marqué en rojo la terminación ENT porque esta es la que vamos a eliminar y nos vamos a quedar con el resto. Por eso queda nomás parle. Con el verbo choisir tenemos lo mismo. Simplemente quitamos la terminación ENT y nos quedamos con la raíz del verbo. Después de que hacemos esto,
Aquí tenemos una lista de terminaciones con las que vamos a reemplazar estas de aquí. Es decir, vamos a utilizar esta raíz y simplemente le vamos a agregar estas terminaciones dependiendo de con qué sujeto va a ir conjugado. Con je, nosotros terminaremos el verbo con e. Para tu, vamos a utilizar es. Para il, el, on, vamos a utilizar solamente la e. Para nu, vamos a terminar con i, o, n, s. Con vous, vamos a terminar con i, e, z. Con il y el terminaremos con ENT. Esta regla que les menciono sirve exclusivamente para los verbos del primer y del segundo grupo. Para los verbos regulares, recuerden que los verbos del primer grupo son aquellos que terminan en ER, como tenemos aquí el verbo parler, y los verbos del segundo grupo son aquellos que terminan con IR. Cabe mencionar que existen ciertas excepciones. En el caso del primer grupo, la única excepción que se encuentra es el verbo aller, que ya sabrán que es un verbo irregular. Y en el caso de los verbos terminados en IR, existen varios verbos como el verbo venir o partir. Y eso es importante saberlo porque esos verbos irregulares van a cambiar completamente al conjugarse al subjuntivo. Entonces, esos son los que ustedes tendrán que memorizar. Ahora vamos a continuar con algunos ejemplos para que me puedan entender. Me imagino que aún hay cierta confusión y es algo completamente normal porque es un tema que a veces no es tan fácil de comprender. Empecemos con el verbo manger, que significa comer en español. Vamos a empezar con la oración en español que está aquí abajito. Es necesario que tú comas tu manzana, que comas tu manzana. A ver, antes de continuar, aquí en español es común omitir los sujetos, entonces por eso no está aquí el tú, pero pues ya eso es algo que nosotros, dependiendo del contexto, lo vamos a saber. Bueno, a ver, al hablar del verbo comer, en español sabemos que el verbo comer se conjuga con tú, es tú comes. Entonces, si se dan cuenta aquí el verbo está diferente, es porque estamos utilizando la conjugación del subjuntivo. En el subjuntivo, al menos en español, es que tú comas. A ver, en francés vamos a tener que hacer básicamente lo mismo, pero con las reglas que les expliqué anteriormente. A ver, aquí tenemos la frase subrayada, que es il faut que es una de las que les mencioné anteriormente, que es de las que más se usan. Y empezamos con el sujeto il. Luego del que vamos a tener el otro sujeto que es tu. Lo que les mencioné anteriormente era esta regla de que este tu y el sujeto il tienen que ser completamente diferentes. Es decir, no puedo decir il faut kill. No, eso no se puede. No podemos utilizar el mismo sujeto repetido en la misma oración al utilizar el subjuntivo. Ahora, siempre en el subjuntivo, el sujeto del que vamos a hablar es el segundo en la oración, es decir, él va a ser el protagonista de la oración. Es por eso que el verbo que le sigue tiene que ir conjugado acorde al segundo sujeto. En el caso del verbo manger, aquí está la terminación es, que tu manges, que es la terminación que les enseñé en la tabla anterior. Entonces tenemos il faut que tu manges ta pomme. Esto ya viene siendo el complemento. Ta pomme es el complemento. Vamos a continuar con el verbo parler. A ver, la oración en español dice, quiero que él hable francés. Lo mismo que les mencioné anteriormente. El verbo hablar, cuando se conjuga en presente con el sujeto él, con el pronombre él, eh, suele ser él habla. Mientras que en el subjuntivo decimos que él hable. En francés vamos a hacer lo mismo. Cambiarles las terminaciones, vamos a conjugarlo correctamente. Ok. A ver, aquí tenemos je veux qu'il parle français. A ver, empezamos con el sujeto je. Acá hay otra frase que también es muy utilizada, el veut, del verbo vouloir. Qu'il. Siempre que utilizamos algún sujeto como il, el, on o il y el en plural, vamos a hacer esta contracción con el que, poniendo el apóstrofe y eliminando la e. Ok.
Ahora, en este caso el verbo parler está conjugado con el sujeto il, qu'il parle français, ¿ok? Entonces, no olviden eso, siempre el verbo de la oración, el verbo que se va a conjugar el subjuntivo, se hace acorde al segundo sujeto de la oración, al que está después del que. Y ya tenemos aquí el complemento. Vamos a ver el siguiente ejemplo, con el verbo danser. Dudo que ustedes bailen bien. Je doute que vous dansez bien. A ver, lo mismo que les expliqué anteriormente. Tenemos la frase subjuntivo, je doute que, y luego tenemos vous. Como ven, el sujeto con el que empezamos la frase no es el mismo que el sujeto que va después del que. Y el verbo danser lo estamos conjugando con la terminación IEZ que encontrábamos en la tablita anterior. Esa tablita tienen que aprendérsela. Igual es algo que no es muy complicado porque si se dan cuenta, todas estas terminaciones, la gran mayoría son muy similares a las que tenemos al conjugar los verbos en presente. Ok, vamos a continuar con el verbo finir. El verbo finir que significa terminar. En español tenemos, es posible que terminemos pronto. Il est possible que nous finissions bientôt. A ver, recuerden que aquí está la frase que introduce el subjuntivo que termina después del que. Los dos sujetos, como se dan cuenta, son diferentes. Il es uno y nous es otro. Y el verbo va conjugado acorde al nous. Al tratarse de un verbo del segundo grupo, vamos a tener siempre esta raíz que termina con doble S y la terminación del nous en el subjuntivo que es IONS. ¿Ok? Entonces, eh, recuerden, es importante que sepan conjugar tanto los verbos del primero como del segundo grupo en el presente para que puedan hacer el subjuntivo. No es algo muy complicado. Hay un montón de videos aquí en YouTube. Ustedes pueden buscarlos y con esos pueden ya practicar antes de que vengan a estudiar el subjuntivo. Vamos con el verbo étudier, que significa estudiar. Estoy contento de que ella estudie. Je suis content qu'elle étudie. A ver, eh, aquí tenemos de nuevo la frase je suis content que, y al estar utilizando como segundo sujeto él, vamos a hacer esta contracción que les expliqué anteriormente. Entonces, al tratarse de una contracción, vamos a eliminar la E que está después de la U, vamos a poner este apóstrofe y continuamos con el sujeto, el pronombre, y ya tenemos aquí el verbo conjugado en subjuntivo, étudier. Y finalmente tenemos esta oración con el verbo nager. Es necesario que ellos naden rápido. Il faut qu'ils nagent vite. Ya, lo mismo que hemos hablado. Yo creo que con esto ya puede estar entendido. Igual si tienen alguna duda, pueden dejarla en los comentarios que yo se las puedo ayudar a resolver. A ver, aquí, para que no haya confusión, si se dan cuenta, el primer il es del singular y el segundo il es del plural, por lo tanto son sujetos diferentes. Y tenemos la terminación ent en el verbo cuando se conjuga. Ahora, como les dije anteriormente, hay ciertos verbos irregulares que no siguen la misma regla. Aquí hay algunos ejemplos de los más comunes, sin embargo hay un montón más. Ustedes deben buscarlos, deben aprenderlos. Eh, Algunos sí son más fáciles que otros. Como consejo, hay muchos que se parecen al menos al español, entonces eso les puede servir de ayuda. Tenemos el verbo être, que es cero estar, que es que je sois, que tu sois, qu'il, qu'elle, qu'on soit, que nous soyons. Recuerden que la Y al unirse con la O igual se escucha el sonido UA, como si estuviésemos usando una I. Y luego es como si fuese una I doble, porque luego de eso va otro sonido de I, ion. ¿Ok? Que vous soyez, qu'il, qu'elle soit. Como el verbo avoir, aquí tenemos otro ejemplo. Que j'ai, que tu es, qu'il, qu'elle, qu'on est, que nous sayons. La A y la I juntas suenan E y tenemos como un sonido doble I, entonces
ponemos como el sonido de la otra I antes de la O. Que vous ayez, qu'il ait. Con el verbo aller tenemos que j'ai, la A y la I antes de una L, si suena así la AI y suena como un sonido de ella en español parecido. Que tu ailles, qu'elle con I, que nous allions, que vous alliez, qu'elle aille. Con el verbo faire, si ven también cambia bastante, porque en este caso estamos diciendo que je fasse, que tu fasses, qu'elle, qu'on fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'elle fasse. Y con el verbo venir tenemos que je vienne, que tu viennes, qu'elle convienne, que nous venions, que vous veniez, qu'elle ven. Como vemos, son verbos irregulares. Muchos de ellos sí siguen la regla de las terminaciones. Sin embargo, otros no. Por ejemplo, en el verbo avoir, que al conjugarlo con il, el, on, termina en t. Entonces, por esto les menciono que estos verbos irregulares deben memorizarlos. No queda de otra. Igual, la gran mayoría de los verbos irregulares no suelen ser tan comunes. Hay unos cuantos que sí, que son los que les recomiendo aprenderse. Pero mi consejo es, apréndanse solo los más indispensables. No se aprendan todos, porque después van a tener complicaciones, van a estar confundiéndose, van a confundir de pronto la conjugación de uno con otro. Entonces, mi recomendación es que se aprendan los que son más usados. Y bueno, aquí vamos a tener algunos ejercicios para que ustedes practiquen. Los pueden practicar en casa, pueden intentar completarlos. Si desean pueden escribirlos también en los comentarios. Y si tienen alguna duda no olviden en escribirla, que yo con mucho gusto se las puedo responder.